Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio al curso de Scoping Review. Eh, para esto vamos a comenzar con un poco la historia. La historia comienza en la década de los 90, cuando se pone en tela de juicio las limitaciones que tenían las revisiones sistemáticas. Primero por temas emergentes en la literatura y segundo porque las preguntas amplias requerían mapeos de tanto de los temas o de los conceptos o del contenido como del contexto en sí. No fue hasta el año 2005 con estos dos autores que marcó la fundación prácticamente de las bases metodológicas de este tipo de variedad de revisión sistemática y que se propuso 5 etapas cuya utilidad era explorar la amplitud de la evidencia, identificar los vacíos del conocimiento e informar futuras revisiones. Como ustedes pueden ver, entonces ya han pasado 20 años desde que se inició el marco fundacional. Aquí ustedes pueden ver el artículo que se publicó en esta revista en el año 2007. Luego ya en el año 2010 con Levat y colaboradores en otra publicación ya mejoró la claridad tanto de esta metodología por los criterios de inclusión y exclusión, los procesos de extracción y síntesis y las mejoras sobre todo en la selección e involucramiento. Esta mejora fue a la par con la mejora de las revisiones sistemáticas, por supuesto, porque ambas son una variedad y entonces la mejora de una ocasionó la mejora de la otra. Y finalmente estamos hablando hace 10 años o 5, entre 10 y 5 y 10 años, Johanna Breese Institute, un instituto que publicó la primera guía metodológica formal en el lapso exactamente del 2015 y que produjo ya el marco del PSC, que es población, contenido y contexto para hacer las preguntas de investigación, y por supuesto también en Prisma, todo este grupo de trabajo en revisión sistemática extendió la revisión sistemática y creó el Prisma, la extensión del Prisma para el Scoping Review, ¿no? En una publicación en el 2018, haciendo un checklist de 20 ítems para el reporte de transparencia y calidad. Aquí ustedes pueden ver el estudio exactamente publicado por Levet cuando había todavía la mejora, y aquí ustedes pueden ver en el siguiente pues el checking list, que ustedes lo pueden tener tanto en PDF, en Word, como también lo pueden tener un video introductorio en YouTube. Vamos ahora a definir algunos términos. Por ejemplo, revisión sistemática clásica, que sintetiza los resultados de estudios primarios para responder una pregunta específica. Aquí viene la pregunta pico. El metaanálisis, que ya es una técnica de estadística dentro de las revisiones sistemáticas. Aquí tenemos la revisión paraguas clásica o el Umbrella Review, que sintetiza las revisiones sistemáticas previas. Y también tenemos la revisión de revisión, que es una revisión paraguas, pero que tiene un enfoque más crítico. Y aquí también mencionamos a la revisión sistemática rápida, que es una revisión sistemática clásica, pero que tiene una característica muy particular, que es el tiempo en el que se realizan los procesos, sobre todo la búsqueda, es corta, ¿no? Y rápida. Aquí tenemos, por ejemplo, una revisión sistemática clásica. Acá tenemos una revisión sistemática y a la vez metaanálisis. Aquí tenemos, por ejemplo, una revisión sistemática rápida, que son los clásicos prácticamente
de este tipo de revisión sistemática, nuevamente menciono, los modelos clásicos. Sin embargo, y aquí hay algunas variantes, como por ejemplo la revisión paraguas, que pues, ustedes ven el Umbrella Review, o también la revisión de revisión sistemática, ¿no?, que es una variante también de paraguas. Ahora nos focalizamos ya en las variantes. Una de las variantes es la revisión exploratoria o de alcance, más conocida como Scoping Review, que mapea la literatura disponible sobre un tema amplio sin evaluar la calidad ni sintetizar resultados, y sobre todo su uso es para explorar espacios o conceptos vacíos todavía en la literatura. También tenemos la revisión del mapeo sistemático o el Mapping Review, que es similar al Scoping Review, pero que ya se focaliza en poblaciones o intervenciones. Y de ahí tenemos otros tipos de revisión donde se combina la síntesis, el proceso de la revisión sistemática, que se focaliza en intervenciones o en teorías. Y aquí tenemos, por ejemplo, un Scoping Review clásico, y aquí tenemos un Scoping Review de revisiones, que también existe. Y finalmente algunas otras variantes como la revisión de método cualitativo, donde ahí el enfoque se focaliza en los modelos cualitativos, la mixta cuando combina los enfoques cuantitativos y cualitativos, y otras dos variantes más que se mencionan acá. Aquí podemos ver la síntesis de todo en el cuadrado. En el rectángulo más grande podemos ver la revisión sistemática clásica. Aquí en este círculo podemos ver el metaanálisis. Aquí vemos la pregunta pico y los procesos metodológicos. Y como ustedes se podrán dar cuenta, aquí está contenida la pregunta pico y otros enfoques más. No solamente la pregunta pico, que es lo que ustedes convencionalmente se conoce. Y por ejemplo, vamos a tratar de mostrarles algunas variedades. Entonces, este es el modelo clásico. Luego ya ustedes tienen, por ejemplo, algunas variantes. Una de las variantes más importantes en cuanto a tiempo es la revisión sistemática breve. Como les había mencionado, ya no se demoran meses sino semanas en realizar el proceso. Otro de ellos es el Scoping Review, donde yo ya no hago metaanálisis, no se hace metaanálisis acá, pero sí considera la población, el contenido y el contexto como la pregunta pico. Esas son las áreas de la pregunta a explorar. Sin embargo, hay una variante que es de mapeo que sí considera, por ejemplo, ya otros valores más sistematizados. Ambos son muy parecidos, sin embargo, la clásica es el Scoping Review. Por otro lado, tenemos también algunas otras características en cuanto a la metodología, y aquí tienen que ver con las revisiones de síntesis, donde se combinan procesos como la pregunta pico y la metodología básicamente de la síntesis aquí, junto con el contenido o en su defecto junto con la intervención, ¿no?, para el caso de la realística. Después de esto, ustedes tienen también, por otro lado, el contexto de la política, si es en el nivel nacional o local, ver una revisión de impacto, que lo habíamos mencionado como un subtipo, y por supuesto que todo lo que está de rojo aquí abarcando sería una revisión paraguas, una revisión de revisiones sistemáticas, ya sea a nivel básico como la revisión paraguas clásica o crítico, o revisión de revisiones, que es un poco más avanzado. También habíamos mencionado de las revisiones sistemáticas cualitativas, donde el enfoque ya no era cuantitativo, lo clásico, lo que está enmarcado dentro del rectángulo más grande, y sería el cualitativo, y eso se denomina revisión sistemática cualitativa.
Nuestro trabajo en este curso será focalizarse en el Scoping Review. ¿Cuál es el alcance entonces del Scoping Review? Consideramos dos parámetros, así como consideramos el X y el Y en los planos cartesianos, consideramos aquí primero la amplitud como el X y el Y como la profundidad. Y estos dos parámetros me van a permitir a mí saber mapear por dónde se encuentra el Scoping Review. Y si ustedes se darán cuenta del Scoping Review, la profundidad no es ni muy baja ni muy alta, intermedia. Sin embargo, la amplitud es mayor en el conocimiento. Entonces, lo que queremos es abarcar mayor contenido, sobre todo contenido en la temática, pero a la vez también relativa amplitud, ¿no? Entonces es el punto intermedio. ¿Cuáles son las tendencias actuales ahora? Para darles un vistazo general. Primero, que se está utilizando estos Scoping Review en las intervenciones por enfermedades anténicas o enfermedades raras. Segundo, que se está explorando las metodologías en los entornos digitales. Y aquí está el tema que creo que es más importante. El subtipo de revisiones Scoping son las rápidas. Y ya voy a mencionar en unos minutos las ventajas. Por supuesto, también la integración con el IA utilizando un software, el AS Review, donde nos permite un screening automatizado utilizando herramientas de inteligencia artificial, y también los enfoques participativos, donde aquí los colaboradores ayudan sobre todo a definir la síntesis de los resultados. Aquí podemos ver, por ejemplo, que ya tenemos en el Cochrane Training, tenemos ya cursos de adiestramiento de Rapid Scoping Review. Tenemos, por ejemplo, el software que ya está implementado y que es de manera gratuita, el AS Review con inteligencia artificial. Necesita ciertos requerimientos, uno de ellos el Python, nada difícil de manejar, relativamente sencillo. Y todo esto acabará en este subtipo de revisión sistemática rápida, que es una adaptación acelerada de las revisiones de alcance o de Scoping Review tradicionales, diseñadas para proporcionar evidencia en corto tiempo, sin sacrificar, por supuesto, el rigor metodológico. La clave es eso, y especialmente en contextos donde se necesita información ágil, que el caso nuestro en la academia, o sea, es priorizar la investigación. Aquí vemos que nuestra propuesta va por esto. Primero, porque el tiempo de ejecución será más corta, de 2 a 8 semanas. La amplitud de la búsqueda será limitada. Ya no estaremos utilizando pues 5 bases de datos más la literatura gris. Nos limitaremos a 3 a lo mucho. La selección de los estudios será con un solo revisor y utilizaremos probablemente softwares de inteligencia artificial, no solo el Ryan, que lo voy a mencionar después, y la extracción de datos va a ser mucho más focalizada, y la síntesis, por supuesto, se va a priorizar los hallazgos sin llevar, porque no necesariamente en el Scoping Review hacemos, identificamos el riesgo de sesgo con la herramienta ROP2, sino que esto sería alternativo para el caso de este tipo de revisiones rápidas. Eso sería todo en esta presentación, y este es el primer avance que se va a compartir con todos ustedes, y que en la siguiente etapa se tendría que entrenar en este momento a los alumnos para que identifiquen en un tema o una temática dentro de el curso de nutrición, para poder continuar ejecutando este tipo de metodologías para su trabajo de investigación. Eso sería todo. Muchas gracias.